Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, saludo, así como me parece que es maravilloso esto porque sin querer se ordenan cada semana de manera distinta. Federico Bonazo, músico y escritor, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Marta Olivia, qué gustazo saludarte, igual que Arturo, a Tere y a la audiencia de Astillero. Gracias. Arturo Cano, periodista, cronista en el periódico La Jornada. Bienvenido, buenas tardes. Marta Olivia, buenas tardes, Federico, Teresa, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, buenas tardes. Hola, Marta Olivia, Federico, Arturo, como todos los miércoles, un gusto estar acá. Gracias. Empezamos. Tenemos bastantes temas y tenemos temas sabrosos. Tenemos el caso de Doña Carlota. El caso de Doña Carlota es, justo cerrábamos hace unos minutos con Julio todo este entramado de complicidad, toda esta situación y las protestas a favor de la señora que está en una audiencia allá precisamente en un juzgado en Chalco. Ahorita me informan que están en receso, pero están pidiendo literalmente la liberación de doña Carlota y dos de sus hijos, quienes, bueno, la señora fue que en el video que aparece habría accionado un arma de fuego en contra de dos personas ahí en el municipio de Chalco, sino que pues intentaba retirar a sus inquilinos de su propiedad. Federico Bonazo. Un caso cuya parte policial todavía está un poco enredada, aunque la Fiscalía del Estado de México ya ha dicho que en efecto la propiedad era de doña Carlota, porque había habido al principio algunas contradicciones con esta versión y que si estas personas en realidad habían reclamado algo una propiedad que era de ellos, en realidad parece que no, que sí pertenece a Carlota y sus hijos, pero no se entiende muy bien en qué circunstancias. Tampoco es que fue una invasión con violencia, aparentemente la que hubo allí, pero lo que sí es que hay un asesinato y que la ley y el Código Penal tienen que proceder. O sea, lo que estamos viendo, claro, esto nos da para reflexionar sobre un tema que creo que excede y trasciende este caso particular, que es ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de un sistema de justicia que garantice a los ciudadanos el acceso más elemental tanto al debido proceso como al castigo y la reparación, y por supuesto que revierta los índices de impunidad tan oprobiosos con los que vive esta sociedad, pues produce situaciones, ante la ausencia, digo, de todo este sistema de justicia y ante la ausencia de fuerzas de seguridad del Estado también que puedan prevenir, actuar de otra manera ante este tipo de situaciones, aparece la ley del talión. O sea, se instala de nuevo la vieja idea de la venganza personal o la toma de la justicia por mano propia, que, bueno, violenta todos los preceptos civilizatorios, si es que la palabra civilizatoria sigue teniendo cabida en el mundo de hoy. Pero uno querría pensar que, bueno, que hay códigos que deben regir las relaciones entre las personas. La ley sería uno de ellos. Pero claro, el respaldo popular que vemos también a ese tipo de personajes que inmediatamente son leídos por el pueblo, por la gente, por los vecinos, como una respuesta de dignidad ante la presencia permanente, lacerante del delito, pues generan contradicciones muy importantes. Y luego aparece, por ejemplo, el concepto de los derechos humanos discutido en la prensa, en el debate público, perdiendo terreno, con mucha gente diciendo, pues estos tipos de delincuentes no deberían tener derechos humanos, y por qué la ley, si nunca se aplica contra ellos, está muy bien que la apliquen las señoras como Carlota, y entramos toda en una discusión donde se retroceden conceptos elementales que dan base o que deberían darle base a la relación entre las personas, a la relación entre la sociedad y la ley.
En fin, lamentable suceso, cuyo desenlace policial penal, está por verse, Marta Olivia. Gracias, gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano, en toda tu experiencia como cronista, ¿qué otros casos recuerdas como el de doña Carlota, en el sentido de que la gente va y protesta, pero protesta a favor de una persona que cometió un delito, por un delito, digamos, con un entorno social bastante adverso? Bueno, hay muchos casos de personas que toman la justicia por la propia mano y que después en las redes sociales se convierten en una suerte de héroes, de heroínas. Se les justifica en las reacciones sobre este caso en particular, el caso de la señora Carlota y dos de sus hijos. Lo que observo en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues es una multiplicación de aquella vieja publicación, la revista Alarma, que era muy dada a cultivar o alimentar el morbo de las personas en torno a la nota roja, y también los argumentos que suelen acompañar los linchamientos. Por desgracia, en muchos lugares de nuestro país todavía se sigue recurriendo al linchamiento. Es común que corran rumores sobre presuntos robachicos o presuntos ladrones, y entonces Fuenteovejuna actúe y se justifique el matar de manera cruel o agredir a algunas personas. En muchos casos estos linchamientos ha quedado probado a posteriori, pues las personas linchadas eran absolutamente inocentes. Simplemente esto surge de rumores que empiezan a circular y de una acción en la que nadie se hace responsable porque se actúa en conjunto. En este caso particular de Carlota, pues no hay tal situación, sino pues un conflicto entre particulares. Hay algunas versiones de que la casa había sido originalmente, o el departamento había sido originalmente entregado por la misma familia de la señora Carlota a las personas que lo ocupaban y que después ya no lo querían desocupar. Llama la atención que además ocurra esto en una zona muy complicada por una gran cantidad de problemas, al grado de que la presidenta Claudia Sheinbaum desde diciembre pasado dio a conocer un programa integral para 10 municipios del oriente del Estado de México, con referencias a un diagnóstico de que hay, ahí en esa zona donde habitan 10 millones de personas, se viven de manera más cruda muchos de los problemas de nuestras zonas urbanas, ¿no? El hacinamiento, la falta de servicios, su carencia o su fragilidad, y también el tema de la seguridad. Como parte de este programa integral para los municipios del oriente del Estado de México, se ha anunciado también que para esos municipios en particular habrá un mando único policial, lo que significa pues un reconocimiento de los problemas de inseguridad entre los cuales se cuenta el despojo cada vez más en manos de organizaciones muy articuladas, muy organizadas para hacerse de las propiedades de otras personas. Gracias, Arturo Cano. Tere Rodríguez de la Vega, ¿qué nos dice, qué nos evidencia este caso de doña Carlota y el impacto que ha tenido? Además, ahora en las redes sociales se maximiza, se informa profusamente desde el hecho, desde el video, a pesar de que dicen que no permiten, a nosotros no nos permiten una palabra mal dicha porque ya nos están sancionando o desmonetizando y lo demás, y ahí hay otros videos donde sí claramente se difunden profusamente. ¿Qué nos dice como sociedad toda esta situación, tanto el hecho como también la defensa? Pues creo que es un caso triste por donde lo veamos.
no solo porque implica una acción desesperada de una adulta mayor que vive en una zona muy problemática y azotada por muchos registros de marginalidad, sino también porque la reacción en redes nos habla como de un fenómeno que creo que es preocupante, cuando el sentido común ya toma estos rasgos anómicos de desamparo absoluto, de desesperación absoluta, y por lo tanto de exaltación de este tipo de episodios que en realidad están mal por donde lo veamos, porque también es dramático para quien ahora es considerada una vengadora y una justiciera, ¿no? Porque es muy triste que esa persona tuviera que llegar ahí, ¿no? Entonces, creo que este sentido común justicierista, que fue el mismo, hubo un evento en el transporte público, me parece en Naucalpan, también en el Estado de México, en donde un vengador anónimo mató a unos asaltantes, ¿no? De estos asaltantes muy recurrentes del transporte público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el grado de exaltación y de apoyo también nos da cuenta del grado de desesperación y de desánimo de personas que hace mucho tiempo se sienten absolutamente abandonadas, ya no digamos por la impartición de justicia en términos como, por ejemplo, dirimir una disputa de propiedad, ¿no? Sino en cosas mucho más cotidianas como la posibilidad de salir seguras a la calle o tomar un transporte público, regresar con vida y con seguridad a casa, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es un caso muy triste, que los casos de justicia por mano propia generan además una reacción de mucho morbo, mucho más cuando hay un video que circula profusamente al respecto. Creo que el hecho de que la persona que disparara fuera una adulta mayor acrecentó esta expectativa morbosa por parte importante de las audiencias, fomentado por parte importante de la narrativa amarillista de muchos medios corporativos, pero si lo vemos un poco más sociológicamente, pues lo que es el caldo de cultivo para que sucediera esto y para que se dé la reacción que se está dando, pues es un tremendo estado de descomposición social y de descomposición del tejido comunitario, del que sin duda alguna es responsabilidad de la administración pública. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Hago una pequeña pausa por una información que acaba de trascender en el periódico Milenio. Deportan a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, a México desde Estados Unidos. De acuerdo a esta información firmada por Said Betanzos, el gobierno de Estados Unidos entregó a las autoridades mexicanas al exgobernador. Lo hizo vía terrestre a través de la frontera San Diego-Tijuana, en donde fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía General de la República para su certificación médica. Recordemos que, bueno, esto fue a las 12:20 horas de tiempo de Tijuana y fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México bajo custodia de la Fiscalía General de la República. Y bueno, Yarrington gobernó Tamaulipas de 1999 al 2004 bajo las siglas del PRI, fue arrestado en 2017 en Florencia, Italia, y extraditado a Estados Unidos en 2018. Y bueno, nada más recordar que pues este personaje no puede quedar libre del todo, está, digamos, a cargo de la Fiscalía General de la República, porque pues tiene cargos donde por parte de la FGR, cargos de que habría aceptado más de 8.5 millones de dólares para financiar su campaña hacia la gubernatura en 1998 y otros más que seguramente en esta tarde nos va a decir la Fiscalía de qué se trata. Una disculpa, pero era importante señalar, hablando de toda esta ida y vuelta de personajes. Tamaulipas tuvo dos gobernadores encarcelados, uno ya está libre, Eugenio Hernández Flores, y uno está prófugo de la justicia, el panista ya Francisco García Cabeza de Vaca, en el estado de Texas. Pero bueno, nosotros continuamos con nuestra agenda, con nuestro tema, y también la reunión de la CELAC, donde en unas horas, pues solo unas horas estará en Honduras la presidenta, y donde habló sobre todo de esta
de que la CELAC promueva una cumbre para el bienestar, para la integración regional. Y bueno, veíamos en la imagen, producción, si no la podemos aquí agregar, esta imagen donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues es literalmente, una figura central de este evento. Ahí está. Y bueno, donde posicionó algunos puntos, condenó el bloqueo a Cuba y sobre todo habló del valor de los migrantes. Vamos rápidamente a ver esta parte donde habla de lo que significan los migrantes a toda esta región latinoamericana. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos. Pues este es el mensaje. Federico Bonazo, tus apuntes al respecto. Me hubiera gustado verlo entero porque esto acaba de suceder hace muy poquito. Yo vi el de Xiomara Castro, un mensaje fuerte, bueno, contundente, de zurda, o sea, muy de izquierda, asombrosamente de izquierda para lo que, bueno, hasta ahora eran los tiempos diplomáticos, ¿no? Una presidenta que habló de que hay que restituir ciertos valores y mencionó el socialismo democrático. Mencionó a Allende, lo puso en la misma, digamos, el mismo recuerdo que a Chávez, que a Fidel Castro, que Zapata, habló de Sandino, es decir, la restitución no solo de ciertos valores de la lucha histórica de la izquierda latinoamericana, sino de lo que han sido sus principales protagonistas y de cómo esa sería al menos en parte una apuesta narrativa de reconstitución de cierta identidad que ha quedado muy difusa, ¿no? Eso en términos de identidad y de narrativa, se puede decir, del speech de la anfitriona hondureña, que se dio un abrazo, se vio muy sincero, ese abrazo con Claudia Sheinbaum, que desde que bajó de su automóvil hasta que se abrazó con la presidenta y hasta que se sentó en la asamblea de la CELAC, mostró realmente que es protagonista en la región. ¿Acaso ella y Lula eran las dos figuras junto con la de la anfitriona? Pero recordemos lo que significa Lula y porque lo que significa Brasil en el contexto latinoamericano, de una enorme importancia. Las dos grandes economías del continente latinoamericano están hoy dirigidas por proyectos de izquierda, con los asegúnes, comillas, que queramos poner, pero sin duda con proyectos de justicia social, comandados por presidentes de izquierda. Y dio como una pequeña ilusión toda esta demostración de términos, de identidades, de narrativas, de reconstitución formal, al menos discursiva, de lo que sería tan loable y deseable siempre, que es la unidad de los pueblos de Latinoamérica. No olvidemos las ausencias en esta cumbre tan izquierdista de la CELAC. Por supuesto, no estaba Milei, no estaba Bukele, no estaba Noboa. Sí estaba Petro, claro, hay que mencionarlo, porque además ahora la presidencia pro tempore de la CELAC pasa a Colombia. Ahora, después está el problema real del mundo, cómo está construido, de las relaciones económicas, cómo están construidas. Estructuras y relaciones económicas que ya estamos viendo cómo están desafiando un poco el delirio de guerra comercial del mismo Trump. Es decir, hay una serie de relaciones que hace muy difícil que se pueda desarmar el comercio, las reglas de intercambio, tal como venían siendo planteadas hasta ahora, que están siendo desafiadas y que se van a reacomodar sin duda, pero no sabemos hasta qué punto las propias presiones económicas y sobre todo dentro de los Estados Unidos van a permitir que Trump siga avanzando con su proyecto de guerra arancelaria. Acaba de poner una nueva pausa de 90 días, es decir,
Si después le vamos a dedicar un poquito a este tema, aquí lo dejo, pero lo menciono únicamente porque la integración a la que apela la presidenta Sheinbaum, la que invoca una mayor integración de la región latinoamericana, pues está condicionada por la relación económica actual real, donde México tiene tal dependencia con los Estados Unidos y sobre todo con y también, mejor dicho, con el acuerdo de libre comercio de América del Norte que incluye a Canadá, que se hace muy difícil ver que México vaya realmente a mirar al sur. Si mirar al sur económicamente también implica hacer algunos guiños comerciales con China y con los BRICS de los cuales Brasil es protagonista. Brasil mismo tampoco está mirando demasiado a la región como para animarnos a pensar que los dos grandes monstruos económicos de la región han decidido estratégicamente fomentar una unidad que supere lo retórico y se convierta realmente en un bloque económico, cultural, político, diplomático que pueda dar respuesta a este neoimperialismo que estamos viendo por parte de Trump. A uno le gustaría que ese abrazo, que ese discurso de Xiomara Castro, que el discurso de la presidenta Sheinbaum donde destaca, por supuesto, el tema de los migrantes, acaso, porque no lo vi entero, me hubiera gustado que realmente que se hubiera hecho un énfasis concreto a los casos que estamos viendo de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades que están siendo enviados con absoluta violación del debido proceso y de los derechos humanos más elementales a las cárceles de Bukele o a la de Guantánamo. No sé si se hizo referencia a eso en el discurso de la presidenta Sheinbaum, porque también estamos viendo discursos que tienen cierto vigor en determinados ángulos y en otros se moderan para no molestar al hombre de piel naranja, anaranjado presidente de la guerra arancelaria. Uno ve más muestras retóricas que concretas de las que quisiera en cuanto a integración regional latinoamericana se refiere. Gracias, gracias Federico. Ya aquí regresó nuestro compañero Arturo Cano. Arturo, ¿qué observar en esta Unión Latinoamericana, en esta propuesta de la presidenta, esta cumbre del bienestar y también pues obviamente en el mensaje el que tiene la presidenta habla de que somos una comunidad de destino unida por la historia, por la diversidad, la resistencia y sobre todo los sueños de justicia? Bueno, y somos, también ya lo recordó la víspera el canciller Juan Ramón de la Fuente, la región más desigual del planeta, donde 180 millones de personas no tienen lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Antes de la llegada de la presidenta Sheinbaum a Honduras, el canciller de la Fuente había delineado pues la finalidad de esta nueva reunión de la CELAC, enfocándose sobre todo en el tema migratorio y la necesidad de la colaboración entre los países de la región para lograr, como se suele decir en los términos diplomáticos o de las políticas migratorias, una migración segura y ordenada, como le llaman, pues una buena parte de las personas en situación de tránsito que se dirigen a Estados Unidos o que llegan a nuestro país sin intención de ir incluso a Estados Unidos, vienen de esas naciones que forman parte de la comunidad latinoamericana y caribeña, que hay que recordar es un mecanismo surgido en 2010 bajo el paraguas de la llamada primera ola progresista de América Latina, como una suerte de contrapeso al agotamiento de la Organización de Estados Americanos, es decir, un instrumento, un foro, un espacio que involucra a los países de la región y que excluye a Estados Unidos y Canadá con la finalidad de lograr una suerte de frente común ante el poderoso vecino del norte. La presidenta Sheinbaum pues, fue recibida por Xiomara Castro, la familia Castro, la familia Zelaya, por cierto, no pasaría el examen de una ley antinepotismo, ¿verdad? Porque ahí el secretario privado de la presidenta es su propio hijo, Manuel Zelaya, el expresidente y esposo de Xiomara Castro, tiene una gran influencia en el gobierno y
Y en el partido le viene muy bien a Xiomara Castro y a su partido Libre la visita de todos estos mandatarios, un acto de estas características para una pequeña nación como Honduras, porque pues ya están ahorita inmersos los hondureños en un proceso electoral. En noviembre tienen elecciones, sale Xiomara Castro y ya están incluso los candidatos de todos los partidos. La candidata del Partido Libre es Rixi Moncada, una abogada que ha acompañado a Zelaya, a Manuel Zelaya y a Xiomara Castro desde hace muchos años. Y bueno, pues en este contexto se da la reunión de la CELAC, en la que pasa la presidencia pro tempore a Colombia. El presidente Petro ha hecho ahí algún pronunciamiento pues que se ajusta a este llamado que hizo la presidenta Sheinbaum sobre la necesidad de hacer una cumbre para el bienestar y lograr una mayor integración regional. La CELAC, que existe de 2010, pues ha tenido sus altibajos porque después de que se debilitó la ola progresista, que llegaron gobiernos de derecha a diversos países, pues los acuerdos o los mecanismos que la propia CELAC se dio para seguir avanzando en la integración regional, pues se vieron detenidos. Por ejemplo, cuando llegó Bolsonaro al gobierno de Brasil, se salió de la CELAC, ese país. Entonces, pues ha tenido muchos altibajos y habrá que ver si ahora estas presiones, este nuevo escenario que está creando Donald Trump con medidas que castigan a todos los países de la región, aunque de distinta forma, veremos si eso es suficiente acicate para que los países de la región le den una vida mucho más sólida y fuerte a instrumentos como la CELAC, y veremos también qué se propone en términos de la integración regional, porque a pesar de todos los discursos bolivarianos y de integración regional, realmente el intercambio entre los países de la región pues no es muy significativo para las economías de cada uno. Con lo significativo de esta reunión de la CELAC, yo me quedo con el encuentro particular que tuvieron el presidente Lula y la presidenta Sheinbaum, las dos mayores economías ahí representadas, y con un despacho que leí hace un rato de la agencia de noticias de China, Xinhua, en el que plantea: se realiza la cumbre en la CELAC bajo la mirada china, y habla de la presencia ahí del número 2 de los asuntos latinoamericanos de la Cancillería china, que va a sostener reuniones con representantes de 11 naciones para hablar de la colaboración de China con los países de la región, que en algunos casos, sobre todo del sur, pues es más significativa que la que tienen con el norte y con Estados Unidos. Gracias, sí, gracias Arturo Cano. Uno de los comentarios que han hecho desde de este encuentro es de que van a fortalecer la industria de ambas naciones, perdón. Y Tere Rodríguez de la Vega, ¿cuáles son los retos? Es el tema económico en esta CELAC, el tema económico, la migración, el tráfico de armas. ¿Cuál sería lo deseable en este encuentro que termina hoy, que es ahora sí que muy rápido por las agendas y demás, que es cuál sería lo más deseable en este tipo de encuentros, de una de las conclusiones, además de dejar de ladito el tema de Estados Unidos, porque ahorita vamos a entrar para allá? Mira, yo creo que por lo que ha sucedido en este poquito tiempo de arranque de la cumbre, ahorita el mensaje es más político que otra cosa, porque efectivamente, como muy bien dicen Arturo y Federico, el anuncio de una mayor integración económica, después hay que ver qué tan posible es de cara al juego entre China y Estados Unidos y el compromiso económico que muchos países del sur de América Latina tienen con China y el compromiso y el amarre que nosotros tenemos con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como China y Estados Unidos están en este jale y daca, pues creo que la intención de integrar a América Latina en última instancia pues es tristemente dependiente de este toma y daca, ¿no? Pero
que se anuncie y que Claudia Sheinbaum tenga algún liderazgo en decir avancemos hacia allá y no nos quedemos solo en la declaratoria, creo que es importante. Pero me quedo mucho más con el gesto político y el mensaje fuertemente anti-yanqui de la apertura de esta cumbre. ¿Por qué? Porque creo que de pronto el juego de la geopolítica hace que las cosas no se digan, ¿no? Que hay cosas que mejor no hay que decir, y cuando eso hace que dejemos de recordar la injusticia, que es la criminalización de la migración, que dejemos de recordar que los vaivenes de política económica de Donald Trump atropellan a pueblos enteros, empezando por el pueblo norteamericano, cuando se dejan de decir eso por cálculos geopolíticos, me parece que es un panorama no deseable. Y en este sentido yo celebro el discurso, la narrativa fuertemente progresista de la CELAC, en la que hay, no solo está la presencia de Cuba, sino que hay un respaldo explícito en muchos mensajes hacia Cuba y contra el bloqueo. Y incluso una mención por parte de Xiomara Castro sobre Venezuela y el derecho del pueblo venezolano a autodeterminarse. Y en términos del juego interno, me parece que esta declaratoria y esta narrativa progresista y antiderecha, Xiomara abrió recordando que la vez pasada que se reunieron fue en ocasión del allanamiento de la embajada mexicana en Ecuador, ¿no? Entonces, este posicionamiento, no solo la ausencia de la que hablaba Federico, de los gobiernos de derecha de la región, sino en los que no sé si cabría ya poner a Boric, que tampoco está, ¿no? Pero este posicionamiento respecto a los gobiernos de la derecha me parece que también es una señal para Estados Unidos en términos de al intervencionismo respondemos en bloque, ¿no? Entonces, las ausencias de Dina Boluarte, de Noboa, de Bukele, de Milei, al mismo tiempo que este discurso progresista y de desagravio regional en algunos temas, como el allanamiento de la embajada, me parece que hablan de que más allá de lo que podamos lograr económicamente como región, si nos comportamos políticamente como región, acudiendo a principios, llamando la atención sobre asuntos, creo que incidiríamos. Ojalá lo hiciéramos en temas en los que no se ha podido reaccionar como región, por ejemplo, el genocidio en Gaza. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Bien por el subrayado y las negritas al final. A ver, adelante. Sí mencionó Xiomara, no lo llamó genocidio, lamentablemente, pero sí mencionó la masacre, no sé qué término usó, como crímenes de guerra en Gaza. Y yo quería solo comentar una cosita, el mundo necesita, le urgen líderes de izquierda. Ojalá Claudia, a diferencia un poco de lo que era López Obrador, que se consolidó como un líder simbólico de la izquierda, al menos en la región, pero no quiso ser protagónico ese liderazgo, ¿no? Solo viajó al aniversario del golpe de Allende, pero no. Ojalá Claudia decidiera, no es que no tenga problemas domésticos que atender, por supuesto, pero decidiera corresponderle a un mundo que la está buscando y la está reconociendo como líder de la izquierda. Era nada más eso, son manifestaciones de deseo nada más, querida Marta Olivia. Sí, estoy leyendo que Xiomara Castro dijo, sumemos esfuerzos para detener la guerra de agresión, cuando se refirió al tema Palestina, ¿verdad? ¿No? Genocidio, es que a veces es complicado decirlo así es un sarcasmo, obviamente. Y bueno, pasamos al tema que tiene que ver con Estados Unidos. Estados Unidos, hoy por la mañana, como 11:30 del día, Estados Unidos subió el arancel a China a 125%, hizo una pausa a quienes no reviraron. Esto es una pausa de 90 días aranceles recíprocos a países que no tomaron represalias. Así que también hablábamos de este discurso de la Casa Blanca a través de la vocera Caroline Leavitt, donde ella dijo que dijo, el presidente Trump tiene una osadía de acero y no se doblegará, y Estados Unidos no se doblegará bajo su liderazgo. Y bueno, y hay una respuesta de la embajada china en México. Ahí tenemos un tuit donde dice:
el pueblo chino nunca se doblega ante ninguna amenaza. Así que ahí está lo que está diciendo, van los aranceles del 34 al 84% que aplicará China a partir, pues ya se me hace que ya es los primeros minutos allá en China, así que estaremos esperando. ¿Qué sigue? ¿Qué esperar en este estira y afloja? Pero parece que nada que aflojan, Federico Bonazo, pues parece que está llegando a un punto crítico la relación, sobre todo Estados Unidos-China, y donde algunos señalan, algunos analistas económicos, que Estados Unidos podría ser vencido en esta ocasión. Bueno, siempre ocurre que cuando voy a hacer un símil con el macho alfa tradicional, como individuo macho alfa, cuando hay un macho retador, pues viene el combate en algún momento, ¿no? Aquí lo podemos derivar a los países, y este gran reino de la economía que ha sido Estados Unidos se ha enfrentado, bueno, se viene enfrentando ya hace años, pero concretamente tiene ya a otro país que desafía su liderazgo, y sobre todo con el BRICS o los BRICS, y además con el desafío directo al dólar, divisa fundamental que le ha dado a Estados Unidos una ventaja competitiva enorme en muchos aspectos del intercambio económico con el mundo. El ser el dueño de la divisa de intercambio tiene muchísimas ventajas. Que se desafíe el dólar es una de las grandes broncas que tienen los Estados Unidos. Hay factores de toda índole, y está la construcción del enemigo externo, que tiene su repercusión ideológica, psicológica, por llamarlo de alguna manera. Es decir, si tú sigues construyendo, y esto lo ves en la prensa de Estados Unidos, y lo ves en el discurso del presidente, que el enemigo, que los malos son los chinos, bueno, se va justificando toda una serie de agresiones que han evidenciado que el tema arancelario es muy diferente cuando lo aplican a China que cuando lo aplican al resto del mundo. Esta nueva pausa de 90 días habla de que Estados Unidos reconoce, o Trump reconoce, que los problemas que le puede causar este delirio arancelario son mayores a las ventajas, y por tanto que debe mantenerlo, su poder económico extorsivo, lo debe mantener particularizado, es decir, con cada país yo voy a entablar algún tipo de negociación particular bilateral, y voy a establecer ahí las nuevas reglas comerciales que a mí me interesen, sin que esto también, al generalizarlo, me causa a mí problemas, porque lo estábamos viendo. Estados Unidos estaba, bueno, con una caída de 11% en la bolsa, con amenazas de inflación que le costarían electoralmente mucho a Trump en las intermedias del año que entra, presiones de lobbies económicos interiores, en fin, Trump mismo estaba ya retrocediendo en ese aspecto. Con China no retrocede porque ahí hay una batalla ya muy abierta y directa de otra índole, que hay que ver, nos lo tendrán que decir los expertos en comercio internacional, pero también nos lo va a tener que decir más que ellos el desarrollo de los acontecimientos en los próximos meses. ¿Qué tanto puede también Estados Unidos entablar una guerra comercial abierta, brutal? Y no sé, si siguen subiéndose aranceles recíprocamente, van a dejar de comerciar entre ellos, ¿no? Cosa que no parece factible. Hay que recordar la dependencia de uno de los gigantes económicos de Estados Unidos, Apple, con los chips y los chips y el desarrollo de todos sus productos, el iPhone mismo, por ejemplo, que los hace en China. Ya no le está gustando mucho a Apple esta escalada, por ejemplo. Entonces veremos, a uno le choca muchísimo siempre esta bravuconada, esta versión soez del imperio. No es que el imperio, por ser menos soez, hubiera sido menos cruel en el pasado inmediato o a lo largo de su historia, pero aquí vemos ya esta cosa de Trump declarando: los países me están viniendo a besar el trasero. Ya hay la patanería y la ramplonería y la grosería más disparatada, como burla de sometimiento y de extorsión al resto del mundo, ya a uno le causa una particular irritación. Y imagino que no es una cuestión solo de irritación, sino que también ciertas reglas diplomáticas tan violentadas con tanta frecuencia y con tanta brutalidad van a generar que las reacciones sean, esperemos, más contundentes de parte del mundo a esta violencia, por lo menos discursiva, de Trump, y no tan discursiva. Los aranceles son en sí
ni de recíprocos, no tienen nada una acción violenta. No lo estamos viendo del todo, porque es verdad que muchas naciones, el caso de Japón, esta medida de extrema prudencia de la Unión Europea, de no subir ahora todavía los aranceles en respuesta, hablan de un mundo que todavía especula con negociar con un hombre tan caprichoso, ¿no? Acá lo dejo, pero hay una pregunta que flota en el aire que creo que es importante, necesario y relevante intentar responder, es ¿qué intereses económicos concretos representa Trump? Porque si esto es solo capricho, se va a ir cayendo poco a poco. Y su relación con el lobby del carbón, con todas aquellas industrias que están siendo controladas por una tímida, pero aún así conciencia ambientalista. La derogación de los decretos de Biden al respecto habla de esto. Y la representación de estos ricos, estas oligarquías, a las cuales la reforma ya del 17 fiscal que había hecho Trump los benefició muchísimo. No es que Trump esté solo en un disparate, ¿no? Pero no se ve, y estas maniobras de autorretroceso, o sea, perdón por la expresión, donde él mismo pone la pausa, hablarían de que Estados Unidos mismo se da cuenta que no puede plantear, no tiene la fuerza ni siquiera necesaria para plantear una guerra abierta, total, comercial con el resto del mundo, ¿no? Así que prudencia, estas bravuconadas todavía parece que van a tener menos efecto, o sea, se van a concretar menos de lo que ha amenazado Trump hasta ahora. Gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano, ¿qué esperar en ahora sí que este perdón momentáneo, pausa momentánea al resto, a quien no reclamó, pero sí, en contra de China? ¿Qué nos espera estar en medio y muy cerca de los Estados Unidos a nosotros? Bueno, al parecer, una de las lecturas posibles, Marta Olivia, es que el target, el enemigo principal de toda la estrategia trumpiana, pues ha sido siempre China, y que está abriendo muchísimos frentes más, incluyendo el de los pingüinos, solamente como una manera de mostrar su talante y de causar el mayor daño posible. Mantiene al mundo en vilo, tira las bolsas, causa la caída de acciones de empresas, pero dice que en algún momento, gracias a todas esas acciones que van a afectar, para empezar, a la misma población estadounidense, en algún momento permitirán que el vecino recobre la grandeza, esto que llama, a lo que alude Trump permanentemente. La respuesta china, más allá de imponer aranceles, también en porcentajes altos, debemos recordar que quizá la respuesta más sólida es este bloque o este inicio de conversaciones de China con Japón y Corea del Sur para empezar a construir un bloque del lejano oriente en respuesta a estas acciones trumpianas. Hay el manotazo de Trump al tablero de la globalización, pues se llevó no solamente las piezas del ajedrez, sino la mesa misma. Entonces no vemos todavía los contornos del nuevo terreno donde se va a jugar el comercio mundial. Y para decirlo en términos de los optimistas, diría, ahí se abren una gran cantidad de oportunidades para todos los países que ahora tenemos, sobre todo para aquellos que ahora tenemos una gran dependencia con respecto a Estados Unidos y el intercambio comercial con ese país. Revisando las cifras, por lo que decíamos hace un momento de la CELAC, el comercio de México con 5 naciones de Sudamérica, las economías más importantes de Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, solamente equivale al 2% del comercio mexicano. Es decir, la integración regional y el espíritu latinoamericano, por más que se hable del sueño de Bolívar, etcétera, pues no se ha expresado en la creación de mecanismos, de vías para fortalecer, para ampliar la
la relación económica, más allá de que tengamos muchas cosas en común por historia, por idioma, en fin, pero no se ha traducido en eso y esperemos que como decía hace un momento, que estas amenazas, que estas agresiones por parte del Estados Unidos de Donald Trump, pues logren lo que no se ha logrado hasta ahora, de realmente ir avanzando en ese sueño de la integración latinoamericana. Gracias, Arturo Cano. Y bueno, justamente hablando de este tema, que tiene que ver con esta pausa arancelaria que ha hecho Donald Trump. El peso mexicano y la bolsa subían este miércoles después de las declaraciones y de esta suspensión de 90 días de los llamados aranceles recíprocos sobre las importaciones de docenas de países. También las acciones estadounidenses se disparaban a media sesión de este miércoles, luego de esta declaración, a tiempo que se anunció una alza de los gravámenes para China al 125% con efecto inmediato. Así que, y mientras hay un video que hicieron los chinos acerca de cómo sería ya la nueva forma de, de esta industrialización allá, hecho en Estados Unidos. Vamos a verlo, no podemos, por cuestiones de derechos de autor, la música, que luego, pero ahí está de qué manera los chinos se están burlando de Estados Unidos con este video donde señalan, pues, así se verían haciendo, cocinando, maquilando, porque es lo que quiere al final Donald Trump, ¿no? Que todo se regrese para allá, haciendo a América grande otra vez. Así que ahí está ese video. Tere Rodríguez de la Vega, tus comentarios. Bueno, primero creo que si tocara hoy por hoy hacer como un balance histórico, una especie de corte de caja del proyecto de Estados Unidos, el proyecto civilizatorio que representa Estados Unidos, pues tendríamos que pasar del I have a dream al kiss my ass, que es triste en términos como de los largos tiempos de la historia y de la promesa de la sociedad norteamericana, o lo que vende como su gran promesa. Después, pues que uno no se pone a jugar a la guerra con el país del arte de la guerra, ¿no? De Sun Tzu, y creo que lo que estamos viendo un poco es eso, ¿no? El otro día mi querido Jesús Suaste me mandaba un tuit que encontró por ahí que decía Trump terminó con más billonarios y millonarios en una semana que lo que la izquierda ha logrado en décadas, ¿no? Y bueno, o sea, creo que estamos presenciando unas cosas como históricamente muy atípicas. La China, con la historia al revés, el mundo al revés, la China comunista, con todas las comillas que eso comporta, apelando al libre mercado y denostando al proteccionismo, y el gobierno norteamericano dictando medidas arancelarias hiper mega proteccionistas, ¿no? Creo que lo que estamos viendo va a seguir ocurriendo, porque además ahorita Trump está jugando con las reacciones económicas internacionales, ¿no? Pero hay dos factores que pesan más sobre el largo plazo, que no tienen nada que ver con toma y daca que está haciendo en las relaciones bilaterales mediante los arancelazos. Y tiene que ver, uno, con cuánto tiempo va a tomar la reacción de las clases medias precarizadas en Estados Unidos y de los y las trabajadoras en Estados Unidos, porque parte de su política arancelaria impactará en precios, pero además porque paralelamente hay toda se desglobalizó, pero no se desneoliberalizó, ¿no? Proteccionismo estatal, pero neoliberalismo al interno en términos de achicamiento de todo mecanismo de seguridad social. Entonces, eso va a terminar pegando, y eso va a pegar inflacionariamente, más o menos en el corto plazo, si es que los aranceles persisten después de estos 90 días, generalizadamente, pero a mediano plazo, pues van a verse golpeadas las condiciones materiales de vida de la base votante de Trump, ¿no? O parte importante de su base votante. Y en algún momento Trump va a tener que hacer cuentas con eso, ¿no? De cara a las ambiciones del partido, y no solo Trump, sino los republicanos en su conjunto, sabiendo que
el voto estadounidense es mucho voto de castigo, ¿no? Y por ejemplo, la victoria abultada de Trump tuvo que ver mucho con el castigo al gobierno demócrata en su incapacidad de mejorar las condiciones de vida del pueblo estadounidense, entre otras cosas, ¿no? Entonces creo que los republicanos en algún momento tendrán que tomar medidas al respecto. Y la otra variable, que ahorita Federico la mencionaba, tiene que ver con los lobbies de sectores de la burguesía que se están viendo comprometidos con las políticas arancelarias de quienes están planteando o comandando la estrategia económica en este arranque del gobierno Trump, ¿no? Entonces, en el reacomodo de los trabajadores, trabajadoras, las clases medias norteamericanas y lo golpeados que se van a ver con estas medidas y el comportamiento de las burguesías internas que no están siendo favorecidas por las medidas proteccionistas, este cambio de hipótesis desglobalizante, pues creo que harán que el Donald Trump de ahorita tan envadentolado, tan quismayas, no sea el mismo dentro de 12 meses, dentro de 18 meses, ¿no? O dentro de 24 meses. Por ahí la dejaría. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Y bueno, ya estamos en el cierre. En el cierre tenemos un tema pendiente que era esto de cómo el gobierno de México rechaza las declaraciones de la ONU en desapariciones, y también nos pasa nuestra productora Alex Fernanda, cómo se está convocando mañana a una protesta frente al Senado de México para, pues, sobre todo este tema de y el intento de desaparecer a los desaparecidos y los ataques contra el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Tenemos ahora sí que ahí está esta información. No sé si ustedes quieran agregar algo sobre esto o con qué quieren cerrar su participación. Sí, yo iría... Con fe de buenazo, ya ni te dije. Adelante. Un tema bien importante, que da pena que un gobierno de izquierda, uno puede intentar explicarse por qué a esta reacción de parte del gobierno, pero cuando la presidenta dice en México no hay desaparición forzada, se entiende también por qué lo dice, pero no es la verdad. En México hay desaparición forzada porque la categoría de desaparición forzada es cuando fuerzas de seguridad del Estado desaparecen personas, y esto sigue pasando lamentablemente en México, y bueno, está lleno de casos. El de los chicos que fueron a Oaxaca ahora recientemente, gente desaparecida por policías municipales. Estoy hablando de gobiernos de la 4T, no estoy hablando del calderonato. Y luego por omisión, si el Estado sabe, por ejemplo, de casos de desaparición o de centros de desaparición o de reclutamiento, pues debería actuar. Y la no acción del Estado genera, realmente incorpora inmediatamente a esa desaparición, aunque haya sido motivada por la delincuencia organizada, o sea, haya producido por una organización criminal, la omisión del Estado lo convierte en desaparición forzada también. Entonces, la renuencia del Estado mexicano, del gobierno de México hoy, que vemos en el Senado, que vemos en la presidenta, que vemos en García Harfuch, diciendo algo insostenible como que el reclutamiento forzado no existe o que es muy, muy esporádico, que en realidad la gente que participa del crimen organizado es porque quiere participar. Son todas maneras de construcción de un relato de la 4T de que en México la crisis de desaparecidos es principalmente, si no un invento, un problema que utiliza la derecha para atacar al movimiento. Y que los que reproducen estas denuncias y esta preocupación le están haciendo el juego a la derecha. Mucha gente, por no hacer el juego a la derecha, calla, y otra queda marginada de la esfera 4 de cera por hacer esta crítica. Y se llega al punto de desconocer a la ONU, una ONU con la que podemos tener muchísimas quejas y podemos reclamarle una serie de ineficiencias o de taras institucionales, pero que bueno, que esto no viene, el reclamo de esta Comisión de Desapariciones de la ONU no viene del gobierno, ni siquiera de López Obrador, viene de más atrás, es el seguimiento de una serie de denuncias que han recibido desde México,
y donde piden, bueno, que el Estado no sea suplantado en la búsqueda de personas por las madres buscadoras, que eso le corresponde hacerlo al Estado, que ven cierta sistematicidad y periodicidad en las desapariciones que ameritan otro tipo de intervención. Yo creo que sería un gesto de profunda grandeza y sabiduría humanitaria antes que política, que el Estado mexicano pudiera reconocer que vive una crisis de desapariciones y que esta crisis debe ser atacada para intentar ser solucionada con todas las fuerzas posibles, y si la ayuda internacional es una de esas fuerzas, no negarse a ella, sino aceptarla de una buena vez por todas. Gracias, gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano, tu cierre o tu postrecito o con lo que quieras agregar. Bueno, abonando a lo que dice Federico, creo que el centro del debate, particularmente en lo que hace a la ONU y el tema de los desaparecidos, es la definición de desaparición forzada. La presidenta ha dicho, en México ya no hay desaparición forzada perpetrada por el Estado. Sin embargo, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU tiene una definición que es mucho más amplia, porque habla de desapariciones cometidas por agentes estatales y también por agentes no estatales que cuenten con autorización, apoyo o aquiescencia estatal, es decir, con una suerte de consentimiento, ¿no? Sí, entonces, según los colectivos de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos, cuando el Estado o los gobiernos son omisos frente a la desaparición forzada, frente a las denuncias, cuando son omisos frente a la necesidad de buscar a las personas, pues entonces se configura el concepto de desaparición forzada. Ha sido uno de los temas más complicados quizá para la 4T desde el sexenio pasado. Se comenzó ampliando las capacidades de las instituciones creadas para atención de este fenómeno tan doloroso, y en la propuesta que ha presentado la presidenta Sheinbaum para atender esta situación, pues se retoman algunas de las fórmulas de las instituciones que ya existían y que se debilitaron ya en la última parte del sexenio pasado, como la base única de información forense, tema en el cual la Fiscalía General de la República ha sido omisa, como la Cédula Nacional de Identificación, como el registro de las carpetas de investigación, de los asuntos. En fin, hay una insistencia por el lado de los colectivos de organizaciones de derechos humanos de que si, como dice la Secretaría de Gobernación, no sabemos cuál es la cifra real de desaparecidos, pues no lo sabemos porque se abandonó ese trabajo o porque se desmanteló a los organismos que se estaban encargando de ese trabajo. Para eso, por eso fue la salida de la entonces comisionada Carla Quintana, ¿se llama ella? Sí, Carla Quintana. Y entró Teresa Guadalupe Reyes, que no tenía ninguna experiencia en la materia, que era una funcionaria pública surgida de las filas del Movimiento Urbano Popular, pero a la que no se le conoce experiencia en la materia. Bueno, entonces estamos en medio de ese debate y la realidad es que sepamos o no cuántos son con exactitud, es un fenómeno de enormes proporciones, muy doloroso y que va a seguir siendo pues un dolor de cabeza para cualquier gobierno. Cuando desde el Comité de la ONU se dice hay consentimiento o autorización del Estado, se está refiriendo a casos que se han documentado, incluso por autoridades federales, que en casos de desaparición han documentado la participación, las más de las veces, del eslabón más débil de las fuerzas de seguridad, que son las policías municipales. Entonces, pues, aunque sean las policías municipales, hay una intervención ahí del Estado. ¿Cuál fue la policía que se hizo cargo de
desaparecer o entregar a los criminales, a los jóvenes de Ayotzinapa? Pues la Policía Municipal de Iguala, de Cocula y de Huitzuco, 3 municipios del centro de Guerrero. Gracias, Arturo Cano, por el apunte. Tere Rodríguez de la Vega, a ver, Tere, ahora sí, tu postrecito o cierre. Bueno, me voy con lo mismo. A mí me parece sencillamente inadmisible lo que ocurrió ayer en el Senado, en este país en el que en las morgues hay más de 70,000 cuerpos sin identificar. O sea, que corresponden a personas desaparecidas, más de 70,000 cuerpos sin identificar. Al Senado le parece oprobioso, ese es el adjetivo que utilizaron, oprobioso que se pida información acerca de la situación de la desaparición forzada en el país. De verdad, yo escuchaba a Noroña y sencillamente no daba crédito. Creo que Morena, con el espíritu de cuerpo que ayer tuvieron en el legislativo sobre esta narrativa, y todos quienes ahora están metidos en la lógica del control de daños, deberían hacerse cargo de que en términos reales están diciendo que en Ayotzinapa no fue el Estado. Se están deslindando de la bandera política de la izquierda mexicana respecto a que en Ayotzinapa fue el Estado, porque desde su distinción analítica de que la desaparición forzada es solo cuando el Estado, por represión política, desaparece a una persona, pues no, pues en Ayotzinapa no fue el caso, ¿no? Entonces no fue el Estado. Entonces me parece de verdad muy triste, muy, muy triste. En términos de la memoria política de la izquierda de un país en el que además las desapariciones políticas de los tiempos de la guerra social tampoco han sido juzgadas en tiempos de la 4T y donde la 4T en realidad ha asistido a un muy cuidadoso lavado de cara del ejército, sin que se hayan juzgado los crímenes de la guerra sucia, los vuelos de la muerte, etcétera, etcétera. Recordemos que la desaparición forzada es un crimen que continúa mientras no se dé con el paradero de la persona. Así que fue y sigue siendo el Estado, ahora ocupado por el gobierno de la 4T, híjole, yo me esperaba una respuesta que hubiera sido del todo elegante, denunciando las vocaciones intervencionistas en el clima geopolítico internacional, de la vocación de Trump, y la sospecha con la que podemos ver algunas narrativas desde ciertos organismos internacionales, y al mismo tiempo tener el decoro político humano básico de reconocer la crisis de desapariciones y no dar por juzgado. Si están diciendo que no hay desaparición forzada, están supliendo las funciones de los órganos de impartición de justicia que tendrían que deslindar responsabilidades de la crisis de desaparición en México, cuál es el crimen organizado y en cuáles hay participación por omisión, aquiescencia o activa de órganos del Estado. No son cosa juzgada, ni siquiera tenemos claro el número. Por Dios, de verdad, es de un negacionismo que raya en el gobierno de Milei. Sin afán de exagerar y de analogar cosas no analogables, pero de verdad, lo que ayer se dio en el Senado, los adjetivos que se utilizaron, oprobiosa es la actitud de Morena frente a las familias de desaparecidos. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega, por exactamente ese minimizar el tema y decir en muchos casos solamente es Jalisco. No solamente es Jalisco, es Tamaulipas, es Michoacán, es Zacatecas, es Baja California, es muchas partes del país donde, aunque hay un tema político ahí, inevitablemente, pero hay una realidad. La realidad creo que rebasa a todo el tema de las desapariciones. Gracias por lo pronto por estar en esa mesa bella acá, así, ahora sí, bautizada. Gracias, Fede Bonazo, Arturo Cano, Tere Rodríguez. Un abrazo para los dos tres. Hasta luego, buena semana.